Muy buenos días. En esta ocasión vamos a presentar la compañía IRSA como emisora de obligaciones negociables. Nos brinda la posibilidad de obtener una renta en dólares invirtiendo en un sector tan tradicional como el inmobiliario. Es un instrumento que puede resultar cómodo para invertir en aquellos perfiles que tienen preferencia por la inversión en ladrillo. Una breve introducción: la inversión en obligaciones negociables consiste en invertir nuestros ahorros prestando el dinero a empresas privadas radicadas en Argentina, como en este caso IRSA. Esta inversión nos permite obtener una rentabilidad a través de intereses, que por lo general se cobran de manera semestral y en algunos casos trimestral, y podemos llegar a obtener una ganancia de capital si el precio que hemos pagado por la inversión es menor, es decir, si tiene un descuento. La ganancia de capital se va a materializar en nuestra cartera de inversión cada vez que la compañía nos devuelva el capital prestado. Si nosotros pagamos $98 y el capital vale 100, esa diferencia de $2 pasa a ser una ganancia de capital. Hay distintos tipos de obligaciones negociables, que habrán escuchado los nombres. Hard dollar significa que la inversión queda expresada al 100% en dólar MEP, es decir, el capital que nos van a devolver va a ser en billete dólar y los intereses se van a pagar en billete dólar. Tenemos obligaciones de tipo dollar linked, donde transcurren en pesos, pero el capital invertido se actualiza según la evolución del dólar oficial y los intereses se calculan sobre un capital que se actualiza por dólar oficial. Por lo tanto, los intereses son cada vez mayores en términos nominales. Tenemos obligaciones negociables de tipo UVA, donde el capital se actualiza según la UVA, que trata de replicar la evolución de la inflación, y los intereses se calculan sobre un capital que se actualiza por inflación. ONs tipo BADLAR, donde el capital no se actualiza, pero la tasa de interés es un promedio de la tasa del plazo fijo. Por lo tanto, este tipo de inversión es similar a un plazo fijo y nos resulta favorable cuando la podemos comprar con un descuento, porque de esa manera obtenemos una rentabilidad mayor a un plazo fijo. Y por último, hay ONs a tasa fija, que actualmente no sé si hay alguna emisión dando vuelta, pero bueno, aquí el capital no se actualiza y la tasa justamente es fija. Puede pasar que esa tasa fija sea muy elevada, que sea muy atractiva y por eso la elegiríamos como inversión. No obstante, yo evito este tipo de instrumento en la cartera de inversión porque una tasa que hoy nos resulta elevada, si las condiciones económicas se deterioran rápidamente, como pasa en Argentina o como suele pasar, esa tasa que hoy nos parece alta, el día de mañana puede ser baja. Otra particularidad es que podemos ingresar a la inversión en ON utilizando pesos o dólares. Ahora, solo en las ONs hard dollar nos devuelven el capital y el interés en billete dólar. Es decir, si nosotros compramos un ON Dollar Linked, por ejemplo, utilizando dólares, el capital nos van a devolver en pesos y los intereses nos van a pagar en pesos. Por eso no sugiero comprar este tipo de instrumento utilizando dólares, porque estamos cambiando dólares por pesos, lo cual es una moneda de menor calidad, si quisiéramos decirlo. Se puede interrumpir la inversión antes del vencimiento, ¿sí?, vendiéndose en el mercado secundario, y aquí sí puedo elegir en qué moneda quiero cobrar, si en pesos, en dólar MEP o dólar cable o CCL. Otra recomendación es que al comprar y al vender este tipo de instrumento o cualquier inversión, siempre verificar el precio de compra o el precio de venta, ya que esto determina la rentabilidad de la inversión. Si no saben cómo hacer los cálculos o no cuentan con una calculadora de bonos, pueden consultar este tipo de dudas a su asesor de cuenta. Y por último, en materia impositiva, en el caso de personas físicas, las obligaciones negociables, por su rentabilidad en intereses o su ganancia de capital, no pagan el impuesto a la ganancia, ya que estamos fomentando la inversión en una empresa radicada en Argentina. Ahora, si ustedes pagan bienes personales, computa en la base imponible de bienes personales como un bien radicado en el país y por lo tanto pagan la alícuota reducida de bienes personales. Aún en estos casos que tengan que pagar bienes personales, la inversión está justificada porque la tasa de rentabilidad en materia de intereses es superior a la alícuota de bienes personales. Ya pasando al análisis de la inversión, siempre analizamos las dos caras, la rentabilidad y el riesgo. Esto lo aclaro porque suelo ver que solo se centran en la rentabilidad
en lo que podría ganar y no contemplan el riesgo. Entonces, ¿cuánto puedo ganar por colocar mis ahorros en este negocio? Analizo rentabilidad. ¿Qué factores ponen en riesgo este objetivo de rentabilidad? Estoy analizando justamente el riesgo. Por riesgo entendemos la probabilidad de que el resultado o la ganancia no sea el esperado, o sea, ganar menos de lo que teníamos previsto. O bien, en el peor de los casos, perder parte del capital invertido. Otro riesgo en obligaciones negociables podría ser que la ON presente un canje, como está aconteciendo actualmente con el grupo Albanesi, y se nos prolonga el vencimiento del instrumento. Por lo tanto, si yo esperaba tener mi capital en la fecha X, se me va a prolongar esa devolución de capital y por lo tanto, si yo necesitaba el dinero, no me queda otra que vender la obligación negociable en el mercado secundario. Y aquí tenemos como riesgo el hecho de que en el momento de la venta el precio que nos paga el comprador sea menor a lo que realmente vale la inversión. Para aquellos que no tienen problema con los plazos de inversión, el canje no perjudica en nada y por el contrario las compañías ofrecen un premio al inversor y por lo general le elevan la tasa de rentabilidad que ofrecen. En julio del 2024 hemos analizado las obligaciones negociables emitidas por la compañía GEMSA. Esta compañía presenta un endeudamiento elevado, por lo tanto implica mayor riesgo, pero a cambio retribuye al inversor con una mayor tasa de rentabilidad. Un endeudamiento mayor no necesariamente es malo si ese endeudamiento proviene o se origina de actividades de inversión que a futuro le van a permitir a la compañía tener mayores ingresos y esos mayores ingresos le va a permitir hacer frente a un mayor endeudamiento. En parte, esta era la situación y es la situación de Gensa, ya que esta compañía está invirtiendo en nuevas plantas generadoras de energía eléctrica que a futuro le van a redituar un mayor ingreso de fondo. Entonces, en el esquema de cartera que seguimos en las cuentas asesoradas, el bloque de 2, cuyo objetivo es tener renta en dólares pasiva, mantenemos un mix entre obligaciones negociables de bajo y de elevado endeudamiento, para maximizar la relación riesgo-rendimiento. Las ONs que tienen un elevado endeudamiento nos van a dar una mayor rentabilidad, pero bueno, el riesgo es mayor. Las ONs más conservadoras, con un endeudamiento más bajo como IRSA, nos permiten aminorar el riesgo, pero la tasa de rentabilidad va a ser menor. Bien, la compañía anunció un canje, esto ya lo he mencionado, y en su momento vimos que esta compañía, por su endeudamiento, ofrece una rentabilidad mayor a una ON promedio, ya que esa rentabilidad está en torno al 15% anual en dólares, mientras que una ON de media arroja entre el 8 y 9% anual en dólares. Aprovecho a comentar que en este momento estamos atravesando el canje de GEMSA. Este canje puede generar en algunos inversores cierta incertidumbre y esa incertidumbre lo lleva a vender. Por lo tanto, este instrumento, el MRCAO, está cotizando un precio menor y nos permite obtener una rentabilidad del 20% anual en dólar. Entonces, estas situaciones especiales que se presentan en el mercado y que generan cierta incertidumbre, nos permite acceder a la inversión con mejores precios y por lo tanto hemos decidido aprovechar esta oportunidad y se mandó a los grupos de difusión la posibilidad de continuar incorporando este instrumento que se analizó el mes pasado, porque la renta ya no es del 15, sino que es del 20% anual en dólares. Mientras esos precios duren, es conveniente aprovechar esa oportunidad. Continuando con el análisis, cuando vamos a hacer una inversión, tenemos que tratar de entender cómo hace dinero la compañía, es decir, cómo lo gana. En el caso de IRSA, que significa Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima, es una compañía de bienes raíces líder en el país dedicada a la adquisición, desarrollo y operación de edificios de oficinas, centros comerciales y hoteles de lujo. Esta compañía tiene distintas unidades de negocios, haremos una explicación breve de cada una de ellas. Por un lado tiene centros comerciales que le brindan ingresos por alquileres. Esos ingresos tienen una parte fija y otra parte que es variable según la facturación que presenten los locales. Es decir, la compañía desarrolla un shopping
diseña distintos locales comerciales y esos locales le generan un ingreso por alquiler. Como vamos a ver, parte de ese ingreso es fijo y otra parte es variable en base a la facturación de ese local. Los ingresos dependen principalmente de la venta de los locatarios y por lo tanto se ven afectadas por la estacionalidad y la evolución del consumo. Es decir, como el ingreso por alquiler está en línea a la facturación del negocio, cuanto más vende ese negocio, más se beneficia IRSA y a la inversa. Si vende menos, se perjudica. La venta de los locales comerciales, por ejemplo, un local de ropa, tiene una estacionalidad, es decir, un local no vende la misma cantidad de ropa a lo largo de todo el año. Por ejemplo, un local de ropa de montaña, hay meses en los que vende más y meses en los que vende menos. Y también la venta depende de la evolución del consumo. En momentos de recesión o de elevada tasa de interés y de poco acceso al crédito a través de la tarjeta de crédito, porque se encarece el crédito, el consumo tiende a disminuir. No obstante, esta compañía, IRSA, mitiga este riesgo de forma parcial, concentrando esos centros comerciales en zonas de mediano y alto poder adquisitivo. Las clases sociales más elevadas, en épocas de recesión, tienen un menor impacto en su nivel de consumo, porque justamente tienen mayor poder adquisitivo. IRSA posee en la actualidad 15 centros comerciales y en marzo del 2024 la ocupación era del 98% versus el 94% que mantenía en diciembre del 2022. Analizar la ocupación también es importante porque puede tener un montón de locales en alquiler, pero si la mayoría de ellos están vacíos, no le está generando ingresos a la compañía. Otra unidad de negocio son las oficinas premium o oficinas de lujo. Está compuesto por 6 edificios ubicados en zonas estratégicas de la ciudad de Buenos Aires con rentas ligadas a la evolución del tipo de cambio. Esto es muy positivo porque la compañía emite obligaciones negociables que están nominadas en dólares, por lo tanto que parte de sus ingresos provengan en dólares es muy positivo porque le facilita cumplir con sus obligaciones. La tasa de ocupación histórica es del 96 al 100%, lo cual es elevadísima, y los locatarios, es decir, sus clientes, quienes les alquilan estas oficinas, son principalmente empresas multinacionales o empresas nacionales de reconocida trayectoria, es decir, tiene muy buenos clientes. Otra unidad de negocio son los hoteles, exposición en la industria hotelera a través de una importante participación, es decir, no es dueña del 100%, sino que tiene una participación, en 3 hoteles de 5 estrellas, cuyos ingresos provienen del alojamientos o ingresos por brindar servicios de gastronomía, catering y por ingresos de actividad de restaurantes. En el tercer trimestre del ejercicio 2024 contó con una ocupación promedio del 68%, en línea al promedio histórico que anda entre el 60 y el 70%. Por lo tanto, la ocupación hotelera viene siendo buena. Otra unidad de negocio son las ventas y los desarrollos, es decir, adquiere y desarrolla complejo de vivienda. Por ejemplo, compra un edificio, lo mejora y lo vende. O compra un terreno, elabora centros comerciales y los vende. Comprende ingresos provenientes de la venta de tierra y o inmuebles, como los originados en su desarrollo y mantenimiento. Y por lo tanto constituye una actividad que presenta ingresos volátiles. No son ingresos continuos como los alquileres. Si bien son ingresos volátiles, esta unidad de negocio representa un porcentaje dentro de las ventas del grupo inferior al 10%. Es decir, no es una unidad de negocio con una participación importante, por lo tanto que sus ingresos sean volátiles no influye en la situación financiera de IRSA. Y por último, opera en negocios financieros a través de una participación de casi el 30% en banco hipotecario. Aquí, como resumen, la compañía brinda un gráfico donde podemos ver ingresos que provienen de rentas, de centros comerciales, de oficinas de lujo o de hotelería. Ingresos provenientes de desarrollos inmobiliarios, actualmente el más importante que tiene es Costa Urbana. Para que tengamos una idea de la magnitud del proyecto, Costa Urbana tiene una superficie equivalente a un tercio de Puerto Madero, e ingresos provenientes del sector financiero como su participación en banco hipotecario.
Para graficar un poco más el perfil de esta compañía IRSA, traigo algunas capturas de pantalla sobre lo que es su portafolio de negocios. En la unidad de centros comerciales es dueña, por ejemplo, de Alto Palermo, del Abasto, del DOT o de Patio Bullrich, por ejemplo, entre otros. También tiene oficinas premium. Aquí nos muestra alguna foto de lo que son los edificios. Podemos ver que son edificios muy elegantes, no son oficinas tradicionales. Y también tenemos la unidad de negocio de hotelerías, donde uno de esos hoteles es el Yao Yao en Bariloche, que es muy conocido por todos, imagino, y otros hoteles de lujo como el Intercontinental o el Libertador. Aquí también en esta gráfica nos ilustra cómo se componen sus ingresos. Una parte de sus ingresos está vinculada a la inflación, porque nos dice que en los centros comerciales el ingreso por alquiler se calcula de la siguiente manera. La empresa cobra el valor más alto entre un porcentaje de las ventas mensuales del inquilino, es decir, del dueño del local comercial, y el alquiler mínimo pactado. Por lo tanto, por un lado tenemos, la empresa se asegura un ingreso mínimo por alquiler, por ejemplo, 1.000.000 de pesos, pero por otro lado, si el local comercial tuvo muy buenas ventas, la compañía aplica un porcentaje sobre esa facturación total y si ese resultado supera el alquiler pactado, por ejemplo 1.000.000, le cobra efectivamente el valor más alto. De esa manera, los ingresos de la compañía IRSA están vinculados a la inflación, porque la inflación hace que la facturación sea mayor. Si bien por un lado la inflación reduce el volumen de ventas porque las familias tienen menor poder adquisitivo, pero por otro lado la facturación se eleva porque los precios de venta se elevan. También tiene otros ingresos no tradicionales en el rubro centro comerciales que provienen, por ejemplo, de estacionamiento, de publicidad no tradicional o de intermediación. Y en el caso de los ingresos por oficinas y hoteles, esos ingresos están más vinculados al dólar. Tiene contratos directamente denominados en dólar billete. Aquí está el proyecto Costa Urbana que le mencioné, actualmente es el desarrollo más importante de la compañía y su superficie es de 1/3 de lo que es Puerto Madero. Ahora sí, pasamos un poco a ejemplificar algunas de las obligaciones negociables que tiene emitida esta compañía. Vamos a ver dos, una de largo plazo y otra de corto plazo. De largo plazo tenemos, por ejemplo, el ticker IRCFD, que es la clase 14 de IRSA, es hard dólar, está expresada en dólares, la tasa del cupón es 8,75, que es una rentabilidad muy buena considerando que es una compañía con un endeudamiento muy bajo, es una compañía de un riesgo moderado bajo para invertir. A la vez, este instrumento nos sirve para la cartera de inversión porque en nuestro objetivo de rentabilidad hemos considerado incorporar obligaciones negociables que como mínimo ofrezcan una rentabilidad del 8% en adelante. Si incorporamos obligaciones negociables cuyo rendimiento sea inferior, por ejemplo 6%, por muy buena que sea la compañía, pasa a ser un lastre en la rentabilidad global del portafolio de inversión. Es decir, nos tira el promedio hacia abajo. Esta buena vence en junio del 2028 y paga de forma semestral. Aquí le traigo una captura de pantalla del flujo de fondos. El próximo pago es el 22 de diciembre, la TNA es 8,75. Se paga en forma proporcional. Si paga cada 6 meses, nos va a pagar la mitad de este 8,75, un 4 y pico por ciento. También podemos ver que ya comenzó a amortizar, es decir, a devolver el capital. Algunas ONs devuelven el capital totalmente al vencimiento y se llaman ON Bullet, y otras van amortizando de forma parcial antes del vencimiento. En este caso, en junio del 2024, devolvió un 17,5% del capital que le hemos prestado. Pasando a otra ON de corto plazo que también me gusta tener en el radar porque estas ON de corto plazo son ideales para aquellas personas que necesitan dolarizarse para hacer un gasto a corto plazo, por ejemplo un viaje al exterior, y dolarizarse vía una ON que vence a corto plazo. Por un lado nos ahorramos comisiones porque en el MEP pagamos dos comisiones, en una ON pagamos una, y porque nos hacemos de un interés adicional.
Esta ON cotiza con el ticker IRCGD para la especie en dólar o IRCGO si queremos ingresar utilizando pesos. Está expresada en dólares, es hard dólar, paga una tasa del 8%, lo cual es interesante, considerando el bajo endeudamiento de la compañía, y vence próximamente, el 25 de marzo del 2025. Los intereses se pagan de forma semestral. Aquí también vemos el flujo de fondo, quedan dos pagos, uno el 31 de enero del 2025 y otro el 25 de marzo del 2025. La actividad es del 8 anual y se paga en forma proporcional al tiempo que hemos estado invertidos. En este caso es una ON Bullet porque todo el capital lo devuelve al vencimiento. Pasando al análisis de rentabilidad, la ON de largo plazo, como está cotizando sobre la par, estamos pagando un 4% más de lo que realmente vale, la rentabilidad se nos cae al 7%, mientras que tenía pactado una rentabilidad del 8,75%. Este es uno de los motivos por los cuales en las nuevas carteras este instrumento no se considera, no porque sea malo, sino porque la rentabilidad que arroja actualmente no llega a ese 8% mínimo que exigimos para incorporar una inversión a la cartera sugerida. Si el día de mañana esta paridad baja, bueno, la consideraremos para incorporar al portafolio. La de corto plazo brinda una rentabilidad del 7,6, cotiza a paridad 100, no hay sobreprecio, pero bueno, la rentabilidad es menor porque vamos a estar invertido por un lapso menor a 12 meses. Bien, otra cuestión que tenemos que analizar, además de la rentabilidad, es la valoración. ¿Cuánto vale la inversión para saber si estoy pagando un precio caro o barato o razonable? Entonces vamos a determinar cuánto vale cada unidad o cada nominal. En este caso estamos hablando de la ON clase 14, que era la de largo plazo. Esta ON, tener en cuenta que está amortizando, por lo tanto cada nominal no vale $1, vale menos porque parte de ese dólar que ya le hemos prestado ya lo ha devuelto a través de una amortización. Por lo tanto, el valor residual, lo que le falta amortizar a la compañía sobre esta ON es un 82,5%. Por lo tanto, el valor par, el valor de cada nominal, es de 0,82 centavos de dólar. O bien, $82 la lámina de 100 nominales. A su vez, tenemos que tener en cuenta los intereses corridos para saber cuál es el valor técnico de esta inversión, es decir, lo que efectivamente vale hoy. Los intereses se devengan todos los días, no obstante la compañía lo paga cada 6 meses en este caso. Por lo tanto, si vamos a comprar este instrumento en el mercado secundario, también tenemos que pagar los intereses corridos, porque el vendedor se los quiere llevar, los quiere percibir, ya que nosotros lo vamos a captar en el próximo cupón. Entonces, a la fecha de análisis, han transcurrido 57 días de intereses desde el último pago de cupón, lo que equivale a $1,14 cada 100 nominales. Por lo tanto, el valor técnico no es de $82, sino es de $83,64, porque hay que sumar los intereses corridos, los intereses que ya se han devengado. Por eso no tiene sentido intentar comprar un bono que esté próximo a pagar el cupón de renta con la finalidad de percibir esa renta y luego venderla, porque en el precio de compra ya estamos pagando los intereses corridos. El vendedor no es tonto. Por eso vemos que una vez que el bono paga el cupón de renta, su precio baja, justamente porque ya no contiene dentro de su precio los intereses corridos. Si esto les resulta complejo de comprender, nuevamente pueden recurrir a su asesor de cuenta. Y continuando con la valoración, cuando se trata de invertir en obligaciones negociables hard dólar ingresando en pesos, tenemos que hacer un análisis de valoración adicional y preguntarnos qué tipo de cambio estamos pagando, porque nosotros estamos colocando pesos y nos llevamos dólares, por lo tanto tenemos que ver cuál es el tipo de cambio implícito que nos están cobrando. En momentos de estabilidad como el actual no hay problema, pero hay momentos de mucha inestabilidad en el tipo de cambio que se paga por el dólar y por lo tanto es importante analizar si ese tipo de cambio es caro o barato. Como ya he dicho, a la hora de invertir no me preocupa si el dólar
va a subir o si va a bajar. Me interesa conocer una aproximación de lo que debería valer el tipo de cambio según la condición económica del país, es decir, cuál es su valor razonable en el momento que yo estoy ingresando a la inversión, para pagar un precio igual o menor al momento de invertir. Para facilitar este tipo de análisis respecto al tipo de cambio implícito, en la planilla de seguimiento de inversiones se deja la cotización del MEP y cuál es la cotización de referencia que estimamos como razonable, es decir, un precio adecuado a pagar para comprar dólares. A la fecha de análisis lo tenemos fijado, una aproximación en 1.410 pesos. Como el MEP está cotizando en torno a 1.300, concluimos que el tipo de cambio no está caro, tiene un descuento del 7% aproximadamente. Esto se va actualizando según la evolución de la inflación y según la evolución de las reservas en dólares en el Banco Central. Como siempre, basamos las decisiones de inversión en datos concretos y en hechos concretos. No nos basamos en lo que diga el político o el analista de turno. Bien, y por último pasamos al análisis de riesgo, que es la otra cara de la inversión. Por un lado analizamos rentabilidad, por otro lado analizamos el riesgo. Para comprender el riesgo puntual que tiene una compañía, es importante comprender cómo la compañía gana dinero, que es lo que hicimos al principio. De esa manera podremos entender qué clase de noticias afectan el desempeño de la compañía. Por un lado, la venta de los centros comerciales, que es el principal ingreso de la compañía vía alquileres, se encuentra altamente correlacionada con el nivel de actividad económica y con las tasas de interés. Como explicamos, en épocas recesivas hay menor consumo, sobre todo cuando son bienes discrecionales como los locales de ropa, y también afectan las tasas de interés. Si la tasa de interés es elevada, financiarse con tarjeta de crédito es elevado, por lo tanto el consumo se restringe. Parte de los ingresos por alquiler provienen del volumen de venta de los locales comerciales, por lo tanto, en épocas recesivas el volumen de venta baja. El sector de consumo masivo se caracteriza por ser discrecional, no es consumo de primera necesidad, ¿sí? Cuando tenemos que ajustar gasto, podemos ajustar gasto vía indumentaria, por ejemplo, porque es un gasto que podemos prescindir, pero no podemos prescindir del supermercado, por ejemplo. En el caso de los shopping, muchos de sus locales venden eh, artículos de consumo masivo, por lo tanto, están afectados por el tema recesión económica. Entonces, las decisiones de consumo se encuentran afectadas por el salario real y la disponibilidad y el costo de financiación. Estamos atravesando actualmente una época de un parate económico, de recesión económica, y hasta no hace mucho las tasas para financiarse eran elevadas. Ahora comenzaron a disminuir y eso podría impulsar un poco más el consumo vía tarjeta de crédito. El sector de consumo masivo ha sido uno de los principales perjudicados durante la crisis sanitaria, ya que en el caso de las oficinas muchos trabajaban mediante teletrabajo, por lo tanto no había necesidad de alquilar oficinas. Y bueno, todo lo que es centros comerciales, obviamente la imposibilidad de circular personas dentro de los shopping hacía que los negocios no puedan vender. Esa fue una situación dura para la compañía y la compañía vendió propiedades para afrontar los gastos durante ese periodo. Durante el primer trimestre del 2024 se vio nuevamente impactado el negocio de la compañía, que está vinculado al consumo discrecional, se vio impactado negativamente como consecuencia de la pérdida del poder adquisitivo que tuvieron las familias luego de la devaluación en diciembre del 2023 con el ingreso del presidente Milei. Y también el consumo se vio deteriorado por la aceleración de la inflación. Recordemos que toda devaluación en el tipo de cambio oficial se traduce en mayor inflación. A eso se le llama pass-through, la velocidad con que una devaluación se transforma en inflación, que en Argentina es muy elevada. Y cuando analizamos riesgo, también analizamos los mitigantes, es decir, la compañía elabora estrategias para atenuar esos riesgos, ¿sí? Entonces, la compañía mantiene una posición de liderazgo en el mercado de centros comerciales en la ciudad de Buenos Aires, en las áreas de más alto nivel demográfico del país y con un poder adquisitivo superior al promedio nacional.
Entonces, al estar radicado en zonas de mayor poder adquisitivo, las crisis le impactan en menor medida. Otro mitigante es la administración y la calidad de sus accionistas, es decir, de sus propietarios. IRSA es controlado en un 55% por otra compañía que seguro conocerán, que es Cresud, cuya calificación crediticia es muy buena, es AA, la máxima calificación es AAA, y esta compañía se dedica a la actividad inmobiliaria, pero del sector agropecuario, contando con un importante portafolio de campo en la región. Entonces, el grupo accionario cuenta con una amplia trayectoria en el negocio de los bienes raíces. ¿Esto qué significa? Que los propietarios tienen un alto know-how o un alto saber hacer, es decir, que los dueños tienen un gran expertise en el sector inmobiliario argentino. Y obviamente todo esto contribuye a reducir el riesgo porque pueden tomar mejores decisiones en cuanto a gestión del negocio. A la vez, este grupo accionario tiene un importante acceso a los mercados financieros y de capitales, tanto en Argentina como del exterior. En cuanto al riesgo de descalce de moneda, este riesgo nace cuando la compañía emite obligaciones negociables que las tiene que saldar en dólares o ajustada por la variable dólar, como las ON Dollar Linked, pero sus ingresos provienen en pesos. Por lo tanto, si el tipo de cambio se evalúa, esa deuda pasa a representar una mayor cantidad de pesos. Por lo tanto, eso es un riesgo que tienen este tipo de compañías que emiten ONs hard dollar o dollar linked. La compañía se encuentra expuesta a riesgo de descalce de moneda en el mercado local debido a su generación de fondos en pesos y su deuda concentrada en dólares. Gana en pesos, pero tiene deuda en dólares. Si el dólar se devalúa, esa deuda pasa a ser más onerosa o más difícil de cumplir para la compañía que gana en pesos. No obstante, dicho riesgo se ve parcialmente mitigado o atenuado por el elevado nivel de activos valuados en dólares, es decir, la compañía tiene solvencia. Si necesita vender una propiedad como en la crisis sanitaria, esas propiedades inmobiliarias están sujetas a la variable dólar. Su valor depende del tipo de cambio. Y también tiene parte del flujo de sus alquileres proviene en dólares, como lo es los alquileres por oficinas. Y otro mitigante de su riesgo es justamente su baja deuda. Si analizamos su ratio de endeudamiento, es bajo. Cuando invertimos en bonos, solo nos interesa analizar la capacidad de pago de la compañía. No nos interesa si la compañía hace crecer su capital, ya que no participamos como accionistas, sino como prestamistas. En el caso de IRSA no solamente emite bonos como bonos, también emite acciones. Entonces, el análisis cuando invertimos en bonos es un análisis mucho más simple, por lo tanto, a aquellos que están comenzando a invertir en el mercado de capitales, les sugiero comenzar con la inversión en bonos porque el análisis es mucho más simple. Si vemos el ratio de endeudamiento, que se basa en la deuda neta total sobre el EBITDA, esto es, tomamos la deuda total de la compañía, le restamos el dinero que tiene en caja, y ahí sale lo que es la deuda neta, y lo dividimos por sus ingresos. Como ingresos consideramos el EBITDA, es decir, el ingreso antes de intereses, impuestos y amortizaciones. Nos da que para pagar su deuda total necesita de 1,7 años. Esto es un ratio bajo, ya que todo lo que está por debajo de 4 años se considera un endeudamiento bajo o sano y ha disminuido respecto al año pasado. Si lo comparamos con el endeudamiento que tiene el grupo Albanesi, que vimos en julio del 2024, ese endeudamiento estaba llegando a los 19 años, por lo tanto, fíjense en la brecha de endeudamiento que hay entre una compañía y otra, motivo por el cual IRSA es una inversión mucho más conservadora, a cambio de menor rentabilidad. Generación Mediterránea es una inversión de riesgo un poco más elevado, pero a cambio de una rentabilidad más elevada. Por eso utilizamos un mix de ambas para lograr un equilibrio entre rentabilidad y riesgo. Y por último, la calificación que le da la consultora FIC SCR es AA, lo cual es muy buena, alta calidad crediticia. Ustedes, para que tengan una idea, la calificación máxima es AAA.
Bien, hasta aquí hemos llegado, espero haber sido claro. Como siempre les agradezco el tiempo que dedican a estas presentaciones. Me presento para quienes no me conocen, soy Santiago Griffin, contador y licenciado en Administración de Empresa, agente productor matriculado ante CNB, trabajo para Balance e InView de Banco Galicia y aquí tienen mis datos de contacto que también lo van a encontrar en la descripción de este video. Nos vemos en la próxima presentación.